Dios les bendiga, amados de Dios. Continuamos hoy día con el estudio del cuerpo de Cristo, la iglesia, la parte 3. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como veíamos, la palabra fe es creencia, así que la creencia es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuándo ha quedado este remanente fiel? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Anteriormente, en estudios anteriores, hemos visto que Dios tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Y también veíamos que la palabra es viva, es una palabra que es siempre presente. Así que Dios nos dice hoy en Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si se quiere ser parte de este remanente, debemos hacer, pensar y vivir la palabra de Dios tal y como está escrita. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. ¿Se requiere de interpretación? ¿Requiere de que un hombre carnal interprete lo que Dios lo que Dios comunica a su pueblo? Claro que no. Pues bien, ¿cómo lo logro? Dios también me da el cómo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un sacrificio, porque debemos dominar a la simiente corruptible que mora en cada uno de nosotros. Es una lucha constante. Día a día debemos doblegar al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es un sacrificio. Y por eso debemos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque de esta manera manifestaremos un culto racional a Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No sigan las corrientes, doctrinas, ideas, estilo de vida o cualquier cosa que el mundo haga y que se oponga a lo que Dios tenga estipulado en su palabra. Eso quiere decir, sino transformaos, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de enfrentar las vicisitudes de la vida, porque estamos en la gran tribulación. Veíamos, con anterioridad se tocó el tema de las vacunas. En varios países, si no en todos, se quiere imponer un carnet para todos aquellos que estén vacunados. Y que ese carnet te dará libre acceso a los centros comerciales o a lo que tú quieras hacer. Si aplicamos la palabra de Dios a toda esta situación que estamos viviendo en cada uno de nuestros países,
porque no es tan solo en mi país, en todos los países se está viviendo lo mismo. Toma vida, Apocalipsis. Cuando dicen que lo que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. ¿Lo habían pensado? No siga las corrientes, doctrinas, ideas, estilo de vida o cualquier cosa que el mundo haga y que se oponga a lo que Dios tenga estipulado en su palabra. Eso quiere decir transformados. Dios en su inmensa sabiduría dejó establecido en su palabra su voluntad y para llamarnos la atención sobre un tema en particular, usó palabras específicas, como por ejemplo transformaos. Y esta palabra es muy interesante. Transformaos, que en griego es la palabra metamorfo, de la que se desprende la palabra metamorfosis. El mejor ejemplo de esta metamorfosis que debe sufrir el creyente es el cambio de una oruga a mariposa. Qué grande es entender este cambio. Debe ser profundo y completo, de ser algo repelente a algo hermoso, un verdadero hijo de Dios. Nosotros debemos transformarnos, debemos sufrir esa metamorfosis de ser un hombre o una mujer muerto en delito y pecado. Debemos cambiar del interior al exterior. Por eso Jesucristo dice, llamándole la atención a los fariseos que limpiaban los vasos por fuera. ¿Se acuerdan? El cambio que nosotros debemos hacer es de adentro hacia afuera, limpiar nuestra mente, primero que todo. Limpiar nuestra mente, hacer esa metamorfosis de ser un hombre muerto en delito y pecado a manifestar ese nuevo hombre creado según Dios, un hombre espiritual que camina, habla, respira y vive la palabra revelada por nuestro Padre Celestial, viviendo la sana doctrina, viviendo lo establecido por Dios para este tiempo, porque la palabra es actual, la palabra es viva y eficaz. Y por eso debemos ver el cambio de la oruga, cuando cambia a mariposa. Este cambio debe ser profundo, de ser algo repelente a algo hermoso. ¿Y qué más hermoso puede haber que ser un verdadero hijo de Dios? Renovaos en vuestro entendimiento. ¿Dónde radica mi entendimiento? En lo más profundo de mi mente, desde donde nacen las creencias y acciones, lo que Dios llama corazón. Es ahí donde debe ocurrir esta metamorfosis. ¿Y cuál es el propósito de este cambio? ¿Se acuerdan de la palabra para? El propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién lo debe comprobar? El creyente en particular. ¿Se dan cuenta? Porque la palabra de Dios dice para que comprobéis. ¿Quién lo va a comprobar? Yo mismo lo compruebo. El creyente en particular, cada uno lo debe comprobar, así como la salvación es personal, el recibir la bendición de Dios también lo es. Y por tanto no se puede culpar a otros de vivir una doctrina falsa, errónea, pervertida, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí. Romanos 12:5. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Les mencionaba ciertas ideas de cómo estudiar la palabra. El libro de Hechos, habíamos quedado para ver cómo creció y cayó la iglesia del primer siglo. Ahora estamos en Romanos, y Romanos es un libro doctrinal. Es el reglamento de vida para el creyente. Y este reglamento nos muestra que debemos de transformarnos.
Debemos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Veíamos con anterioridad que la doctrina es una y el cuerpo de Cristo es uno. ¿Y qué ha hecho el adversario? Ha levantado muchas doctrinas falsas, que son las religiones, y cada una está viviendo su propia doctrina y cada una está diciendo ser la portadora de la verdad. Pero hay una sola verdad, y esa verdad está escrita en la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, hablando una misma cosa, pensando una misma cosa, viviendo una misma cosa. Y esta cosa es la sana doctrina. En Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Nos indica comunión, un seguimiento en sus pasos, en su obediencia, en su mansedumbre para hacer la voluntad del Padre, en su compromiso en enseñar la sana doctrina, no importando a quién molestaría, sea a los líderes religiosos, a los gobernantes o autoridades. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Pongan atención a lo que leen. Yo les decía, cada vez que encuentre la palabra para, muestra un propósito. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Para qué nos recibió? Para la gloria de Dios. Ese es el propósito. ¿Cómo nos recibió? Nos recibió como pecadores en busca de redención y nos lavó con su preciosa sangre. La palabra para muestra el propósito. ¿Y cuál es este propósito? Para la gloria de Dios, su Padre. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo. No puedo llegar a Dios si no es por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si creo que es Dios, si creo que Jesús es Dios, no llego a Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe, que vuestra creencia se divulga por todo el mundo. ¿Se está divulgando esta creencia a todo el mundo? ¿Se está enseñando la sana doctrina a todo el mundo? Recuerden, Jesucristo va a retornar cuando la palabra llegue a todo el mundo. Y mientras que nos llegue la sana doctrina hasta el último rincón de la tierra, Jesucristo no va a retornar. Así que todos aquellos agoreros que dicen que las señales se han dado toda la vida. Toda la vida ha habido pestes, toda la vida ha habido persecución en contra de la iglesia, toda la vida ha habido guerras. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que todos aquellos que piensan que Dios no se enoja, que Dios solamente es un Dios de amor, están equivocados, porque Dios dice otra cosa. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la ira de Dios está en contra de todos aquellos que enseñan una diferente doctrina. La ira de Dios está en contra de todos aquellos que creen que Jesucristo es Dios, porque están en idolatría. La ira de Dios está contra todos aquellos que aceptan, cobijan, defienden
a sodomitas y lesbianas. La ira de Dios está en contra de todos aquellos que aceptan que se rompan principios dentro de aquellos componentes de su religión que no viven los principios de la palabra y terminan separándose como matrimonio. Porque si está en un lugar de preeminencia y es puesto por Dios, si es que está puesto por Dios, debe velar por la sanidad del cuerpo de Cristo y debe vivir el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo es cabeza de la iglesia, así como el hombre es cabeza de la mujer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad es lo opuesto a piedad. Piedad es la íntima, vital y personal relación con Dios. Impiedad es lo opuesto. Es no tener la íntima, vital y personal relación con Dios. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, y Dios es espíritu. Así que lo primero que Dios creó fue un hombre y una mujer. Lo segundo que hizo Dios fue darle a ese hombre un cuerpo que formó del polvo de la tierra. Y lo tercero, que a ese hombre sopló aliento de vida. Ahora, ese cuerpo tiene un ADN en su interior, que Dios lo creó. ¿Y qué está haciendo el adversario en este tiempo? Está pervirtiendo ese ADN por medio de aquella inoculación que están imponiéndole al mundo. Ese es el lazo del adversario. ¿A quiénes escucharás tú? ¿Te dejarás moldear por el mundo? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuándo se glorifica a Jesús? ¿Estoy glorificando a Dios? No, porque estoy dándole la gloria a la creación, no al Creador. Por tanto, se está haciendo un idólatra, el arma que mejor usa el adversario para engañar a los escogidos. Así poder ejercer su ministerio libremente, hurtar y matar y destruir. Si te interviene en el ADN, ¿qué están hurtando? ¿Qué están matando? ¿Qué están destruyendo? La creación de Dios. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es ser necio? Es el no entender las cosas espirituales. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Necesita ser interpretado? No. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Interpretan de que aquí está hablando de sí mismo porque Jesucristo es Dios. Léalo de nuevo. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Te acuerdan que en algún momento vimos también que todos estábamos muertos en delito y pecado? Una hija de Dios a mí me habló la sana doctrina, me llevó a renacer. Yo pasé de muerte espiritual a vida espiritual. Así que, por tanto, esa mujer levantó un muerto. Si tú le enseñas a alguien la palabra de Dios y lo llevas a renacer, ha resucitado un muerto. Un muerto en delitos y pecados pasó a vida espiritual. Así que harán las mismas obras que hizo Jesucristo. Lo mismo. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que todos aquellos que dicen que no debemos juzgar están equivocados. Otra vez. Están enseñando una falsa doctrina. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el Hijo hoy día? Nosotros somos los hijos por adopción. ¿Y cómo vamos a juzgar al mundo? Por medio de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que nos sanó de todas nuestras enfermedades, todos aquellos que digan lo opuesto, que son pruebas de Dios, lo vamos a juzgar. Si la palabra de Dios dice que es abominación aquel varón que se acuesta con varón como con mujer, yo que soy su hijo, por medio de esa palabra voy a juzgar al mundo por aceptar a sodomitas y lesbianas. Ahora, después de lo leído, se tendría que hacer la pregunta que hizo Felipe el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Y eso lo van a encontrar en Hechos 8, 27 al 30. Y hay muchas religiones que, aunque leen lo que leen, no lo entienden, porque tienen cauterizada su mente. El Dios de este mundo los tiene cegados. El Dios de este siglo los tiene totalmente bajo su yugo de esclavitud. Ustedes saben lo que es un títere. Así maneja el adversario a aquellos que no creen en hacer la sana doctrina y están fuera del amparo de Dios. Son títeres del adversario, incluyendo a todos esos autodenominados líderes con sus grandes templos llenos de gente. Los tiene a todos bailando al mismo compás, con música, con color, con gritos, con desorden, con falsas doctrinas, con harta bulla y con hartas luces. ¿Se tendrá la mansedumbre para ser enseñado en la sana doctrina o la doctrina correcta, o se insistirá en el error, acarreando sobre sí la condenación? Esta es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Tengo yo la mansedumbre para ser enseñado en la doctrina correcta, o insistiré en el error, acarreando sobre mí la condenación? ¿Qué responden ustedes? Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante delante de sus ángeles. ¿Quién está hablando? Jesús. El que venciere.
en toda esta gran tribulación, el que venciere, manteniéndose dentro de la doctrina correcta, el que venciere, caminando en la sana doctrina, cumpliendo el ministerio de reconciliación, el que venciere a ese hombre que estaba muerto en delito y pecado y confesara a Jesucristo como Señor de su vida y que por su sangre nuestros pecados fueron borrados, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y es más, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién tiene la facultad de juzgar hoy día? ¿Y quién va a tener la facultad de borrar los nombres del libro de la vida? Es Jesucristo en el Bema, en el tribunal de Cristo. En ese día le daremos cuenta a Jesucristo si hemos cumplido el llamamiento al que Dios nos llamó a ser un cuerpo en Cristo, a vivir una sola doctrina, a caminar dentro de la doctrina correcta. En el Bema, si lo he hecho, pasaré a formar parte del cuerpo de Cristo. Si no lo he hecho, mi nombre será borrado del libro de la vida. Y cuando se llegue al juicio de Dios, donde sea abierto el libro de la vida, y si mi nombre no está escrito en él, yo seré echado al lago de fuego y azufre que nunca se apaga. ¿Quieres eso para tu vida? Por eso dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Quién va a confesar mi nombre delante de Dios si yo he caminado en integridad y en verdad y he sido un obrero que ha usado bien la palabra de verdad? Jesucristo lo hará. Jesucristo le confesará mi nombre a su Padre, a nuestro Padre, a mi Padre. Y lo hará también delante de sus ángeles. ¡Qué gran declaración del Hijo de Dios! Jesucristo en la revelación a Juan, si no venzo en la competencia espiritual y caigo en el lazo del adversario, en su engaño, y sigo adorando a la creación, o falseando las escrituras dándole una interpretación humana, o no siguiendo la doctrina correcta, aunque en algún momento de mi vida haya renacido y mi nombre haya sido anotado en el libro de la vida, este puede ser borrado como consecuencia de mi desobediencia. Si no venzo en la competencia espiritual y caigo en el lazo del adversario, en su engaño, y sigo adorando a la creación o falseando las escrituras, dándole una interpretación humana o no siguiendo la doctrina correcta, aunque en algún momento de mi vida haya renacido y mi nombre haya sido anotado en el libro de la vida, este puede ser borrado como consecuencia de mi desobediencia. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Dice adora? No, dice honren. Respeten su señorío. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si yo creo en Jesucristo, de mi interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuál es ese río de agua viva? La manifestación del Espíritu Santo. Hablar en lengua. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Así están muchos y muchas hoy. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. ¿Por qué dijo le habéis visto, si Dios es espíritu? Porque Jesucristo, caminando en esa integridad y en esa exactitud de la palabra, mostraba a su Padre. Y el que lo veía a él, veía como Dios actúa. No porque fuera Dios. Él hacía todo lo que el Padre le mandaba. Él hacía todo lo que el Padre le decía. Él se sometía a todo lo que el Padre mandaba. Por eso. Y es lo mismo que nosotros deberíamos de decir hoy. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Podemos hacerlo? ¿Creemos que podemos hacerlo? ¿Creemos que debemos hacerlo? Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que había enseñado Juan 4:24? Que Dios es espíritu. ¿Y qué es lo que le está diciendo a Felipe? Muéstranos al Padre. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Detengámonos un momento. Jesucristo le está diciendo que el Padre estaba en Él. Y hoy día, ¿dónde está el Padre? ¿No dice que yo soy el templo del Dios viviente? El Padre mora en mí. Jesucristo enseñó que si yo obedecía, Él y Dios harían morada en mí. Y no por eso, porque el Padre mora en mí, yo soy Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el adversario ha manipulado, siendo lo que está escrito, siendo la palabra de Dios, la manipula para engañar, aun si fuese posible a los escogidos? Está escrito. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cuándo recibió al Padre? ¿Se acuerdan? Cuando fue bautizado, cuando el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma y se posó sobre él. Desde ese momento, Dios estuvo en Jesucristo, así como Dios en Cristo está en nosotros hoy día. De la misma manera, cuando fuimos bautizados con el bautismo de la promesa, en el nombre de Jesucristo. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Las obras de quién? De Dios. Las mismas obras que hacía Jesucristo eran las mismas obras que hacía Dios. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. Jesucristo vino a dar liberación a los quebrantados de corazón, a liberar a los oprimidos por el diablo. Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná del cielo. Jesucristo vino y es el pan de vida. ¿Se dan cuenta? Hacía todo lo que su padre hacía. Mostró a su padre tal como lo deberíamos hacer nosotros hoy. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso deberíamos de decir nosotros hoy. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Lo podemos decir? Aunque esté escrito,
aunque es verdad de Dios. Es una verdad irrefutable, innegable, porque Dios no miente. ¿Podemos vivirlo? Está disponible para todo aquel que crea. Juan 14:11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas horas. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Se lo acabo de decir. Si yo creo en el Hijo de Dios, las obras que él hizo, yo las haré también. Y aún mayores haré, porque Jesucristo fue al Padre. ¿Lo creo? ¿Lo vivo? ¿Lo viven las religiones? ¿Lo enseñan las religiones? Jesucristo levantó un muerto, Lázaro. ¿A cuántos muertos has levantado tú de la muerte espiritual y lo has llevado a la vida espiritual? Yo sé a cuántos. Yo lo he hecho. Cada uno sabe cómo ha trabajado para Dios y los frutos que ha tenido. Juan 14:13. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué podemos pedir entonces? ¿Qué podemos pedir entonces? El ser investido de poder desde lo alto, para así tener el poder que Jesucristo manifestó. Tener las armas que Él tuvo para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas y ganar en la competencia espiritual. Además que hoy nosotros tenemos un medio para alabar a Dios que Jesucristo no tuvo. Nosotros podemos hablar en lengua. Él no lo tuvo. Él no tuvo esta herramienta, porque es una gran herramienta. Nos fortalece en el hombre interior, habla secretos divinos con Dios, intercede por los santos, habla las maravillas de Dios. ¿Cuáles son estas armas para entrar a la arena de la competencia? Porque nosotros estamos en una competencia espiritual día a día, momento a momento, primeramente con nosotros mismos. Eso debemos entender, que somos atletas, que estamos en una competencia, porque así Dios lo dejó establecido, así Dios nos lo enseñó. Efesios 6:13. ¿Cuáles son estas armas para entrar a la arena de la competencia espiritual? Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo estamos en el día malo? Hoy día estamos en el día malo. Hoy día estamos en el mundo y el mundo nos presiona, nos persigue, nos quiere poner la marca de la bestia. A todos. ¿Qué debo hacer yo? Tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en este día malo. Y habiendo acabado todo, aún estar firme. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Saben cuáles son nuestros lomos? Todo lo que son caderas y estómago. ¿Y saben cuál es el símil? Si yo tengo un problema en mis caderas, yo rengueo, yo cojeo, yo no camino derecho. Y la única forma de mantener mis lomos sanos es con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué defiende mi coraza? Mi tronco.
mi pecho. Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si yo no manejo, no conozco, interpreto mal o manejo una doctrina errada del Evangelio de la paz, mis pies están descalzos. Y ustedes saben lo que ocurre al caminar descalzo. Se rompen los pies. Cojeo, rengueo. No camino derecho. Me hiero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi andar, mi caminar debe ser con el apresto del Evangelio de la paz. Voy a proteger mi andar. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, el escudo de la creencia, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por creencia, yo voy a parar aquel dardo de fuego del maligno que me está tirando hoy día y que me está diciendo que me voy a enfermar de un virus y que me voy a morir. Por creencia, ¿ya? Por el escudo de mi creencia voy a parar los dardos de fuego del adversario que me está tirando día a día de que yo tengo que aceptar la diversidad sexual. El dardo de fuego que el adversario me está tirando día a día con el escudo de la fe. Lo voy a parar cuando me diga que los hijos tienen derechos. Es cierto, tienen derechos, pero tienen deberes y obligaciones, y esos se lo enseño yo. ¿Te dan cuenta que la palabra es viva y eficaz hoy día? Todos esos dardos de fuego del maligno que está lanzando día a día, diversidad sexual, derechos del niño, igualdad de la mujer, que el no al matrimonio, el aborto, las vacunas, todo eso son dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo lo paro yo? Con el escudo de la creencia, con mi creencia sana. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. ¿Qué protege el casco? Mi cabeza. ¿Qué tiene mi cabeza? Mi mente. ¿Y qué hay en mi mente? El cardia, el centro de creencia de mi voluntad. Y yo protejo el centro de creencia de mi voluntad entendiendo y sabiendo ciertísimamente que tengo la salvación dada por Jesucristo cuando colgaba en la cruz, que me hizo disponible la salvación para que yo pudiera andar con poder en este tiempo. Y la espada del Espíritu. También tengo una espada. Así que para aquellos que dicen que debemos andar como blancas palomas, están equivocados. Otra vez, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios yo actúo. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Que puedo echar fuera demonios. Y si esos demonios poseen a un asaltante, ¿sabes lo que puedo hacer? Echar fuera ese demonio. ¿Lo habían visto? Puedo limpiar mi casa con la palabra de Dios. Puedo reclamar mi lugar de trabajo. Y ese reclamar no es como lo hacen las religiones que decreto, mando. No. Reclamo ese lugar para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Reclamo mi matrimonio para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. De esa manera. Eso es vivir la palabra. Y eso es trabajar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:18, y si la palabra de Dios dice que
yo debo hablar en lenguas, así como lo decía Pablo, más que todos los demás, eh, yo también lo hago, o procuro hacerlo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hizo el Dios de este siglo? Con las religiones, suplican, pero suplican con el entendimiento. ¿Se han dado cuenta? ¿Lo han visto? Parece que estuvieran llorando cuando están orando. Por favor, Señor, ayúdame. No es burla, no es burla, es sarcasmo, porque no es lo correcto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Si mi espíritu ora con gemidos indecibles, mi espíritu ora cuando hablo en lenguas. Intercede por los santos cuando hablo en lengua. Habla secretos divinos cuando hablo en lengua. Hablo la maravilla de Dios cuando hablo en lengua. Por eso dice, en el Espíritu. ¿Y qué más? Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando se habla en lenguas, es la oración y súplica correcta, porque se hablan secretos divinos, se dan gracias bien, se intercede por los santos, porque Dios tales adoradores busca. Vayamos a Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Dios de este siglo? Les dijo a la gente que cantando adoraban a Dios. Les dijo que danzando adoraban a Dios. Les dijo que teniendo grupos musicales adoraban a Dios. Les dijo que gritando y desesperándose y saltando adoraban a Dios. Así ha pervertido la palabra de Dios el Dios de este siglo. Y las religiones se han tragado toda esa doctrina contaminada. Y lo que es peor, la enseñan, detienen con injusticia la verdad. Mas la hora viene, y ahora es. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, no ayer, no era para el pasado, ahora. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo de la promesa. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? El retorno de Jesucristo. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Señor. ¿Qué Señor? Jesucristo, el Señor de mi vida. Romanos 10:9. Una fe, una creencia, una doctrina. Un bautismo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, no en agua. Un bautismo espiritual. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios, no un Dios trinitario ni un Dios encarnado. Un Dios y Padre de todos, Padre de Jesucristo, Padre de nosotros por adopción, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ese y en todos es la condición. La condición es que todos aquellos que crean
que serían y serán y son la morada del Dios viviente, el templo del Dios viviente, que por obedecer la palabra de Dios, Jesucristo y Dios harían morada en él. Efesios 4:15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, yo no camino por miedo, por temor, por pánico, camino en amor. ¿Y cuál es ese amor? 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, el amor nunca deja de ser, por nombrar algunas cualidades del amor de Dios en nuestra mente renovada de manifestación. Sigo la palabra de Dios, que es la verdad, en ese tipo de amor. Entonces voy a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y yo soy parte de su cuerpo. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado, que unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién todo el cuerpo? ¿De quién está hablando? De Cristo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿De quién todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí? ¿Cómo se va a unir entre sí? Va a estar bien concertado si viven diferentes doctrinas. Imposible. Por eso debemos de actuar, caminar, creer, respirar y amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecer su palabra y sus mandamientos y sus preceptos. Para nuestro tiempo, para la Iglesia de Gracia, debemos creer en nuestro Salvador, que es Jesucristo, que Dios le entregó por nosotros y que por la sangre, que pagó con la sangre de Cristo, con su sangre, nos limpió de todos nuestros pecados. De esa manera vamos a llegar a estar unidos como las coyunturas. ¿Saben lo que son las coyunturas? Estas cosas. Lo que le da movimiento al dedo, esas son coyunturas. Así como está unido estas coyunturas en mis dedos, en mi muñeca, en mi brazo, en mi hombro, en mi cuerpo, así debería estar el cuerpo de Cristo. ¿Lo está hoy día? Se ayudan mutuamente. ¿Cómo se ayudan? Nutriéndose por medio de la palabra de Dios para que todos lleguen al conocimiento pleno, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la voluntad de Dios. Este es el llamamiento al cual Dios nos ha llamado. Que estemos bien concertados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, con una sola doctrina, sabiendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Ayudándonos mutuamente, entregándonos la doctrina correcta, según la actividad propia de cada uno. ¿Cuál es la actividad propia de cada uno? Si fuiste llamado y tienes habilidades innatas, quizás Dios te va a poner de líder, te va a energizar un ministerio para nutrir al cuerpo de Cristo, te va a energizar como un profeta para corregir al cuerpo de Cristo que esté caminando eh, en forma errada, te va a energizar el ministerio de un evangelista, que vas a llevar la palabra a aquellos que nunca han oído, no han oído lo suficiente para creer.
van a ejercer el ministerio de un apóstol, aquel que lleva el ministerio, solo Dios lo sabe. Tú dispón tu corazón a hacer la palabra de Dios. Tú dispón el centro de creencia, tu voluntad, a escuchar a Dios, a hacer su voluntad, a ser obediente, a caminar con poder, a vestirte con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo que estamos viviendo hoy día, en la persecución constante del Dios de este siglo y sus huestes de maldad en las regiones celestes, en la cual nos enfrascamos día a día con nosotros mismos primero y el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nutrimos al nuevo hombre creado según Dios, y lo nutrimos por medio de manifestar ese Espíritu Santo que Dios nos ha entregado. Así que, querido, amado pueblo de Dios, la tarea no es fácil, pero no es imposible porque Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros?